Sociales y el dial 105.7. Vamos a ir a otro contacto vía Zoom. Damos la bienvenida al licenciado Hugo Siles, ex ministro de Autonomías. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Cecilia. Un placer estar en Frecuencia Urbana. Muchísimas gracias. Bueno, en las últimas horas, Evo Morales ha anunciado una purga interna para quienes criticaron el dedazo. ¿Qué lectura hace usted de este mensaje del expresidente? Bueno, son varias consideraciones que el fin de semana el movimiento al socialismo, a la cabeza de su presidente Evo Morales, ha establecido. Es importante mirar el panorama de la política nacional hoy, que tiene al menos dos expresiones en lo que corresponde al movimiento al socialismo. La primera es que hay una serie de acusaciones, de declaraciones de dirigentes de organizaciones sociales, de algunas autoridades, que permanentemente aluden el estado de conducción del movimiento al socialismo, de algunas características. También hacen uso de condenar la presencia o la participación de ex autoridades de Estado. Hablan de, incluso luego de el proceso electoral y en el propio proceso electoral subnacional, hacían uso de acusaciones sobre dedazos, sobre estas formas que fuera del movimiento al socialismo generan un ruido y por supuesto de que se colocan como indisciplinarias frente a un partido político que es el más grande de Bolivia, que tiene sin duda un debate interno, pero cuando se lo exterioriza este debate y cuando se genera en los medios de comunicación todo un sinnúmero de acusaciones y de afirmaciones y de salidas mediáticas acusatorias, por supuesto que ya hay alcances negativos y sin duda que eso genera en el movimiento al socialismo, pues por supuesto la preocupación de que hay dirigentes, autoridades que no están a la altura de poder mantener una relación al interior del movimiento al socialismo sin que esto se exteriorice y sin que se genere lo que se ha generado en los últimos días, semanas y algunos meses. Licenciado, ahí le hago una consulta. ¿No será que estas personas no encuentran la respuesta necesaria al interior del partido y por eso acuden a los medios o a la opinión pública para poderlo decir abiertamente? No creo, Cecilia, porque son contadas las personas que generan este tipo de intervenciones. Yo ni siquiera las voy a nombrar, pero están en los medios de comunicación permanentemente haciendo uso de una carga negativa, han hecho amagues de expulsión de ex autoridades, incluso hablan de que se debe revisar el estatuto para ver si existe o no la posibilidad de que el presidente nacional del MAS pueda continuar. Bueno, son conocidos y ya de alguna manera estas afirmaciones han tenido un límite. En toda tienda política pues hay mecanismos disciplinarios internos y imagínense si los temas que tienen que ver con el propio debate interno del movimiento al socialismo se lo ventila externamente y luego se generan acusaciones sobre las candidaturas y sobre otros. Hay contadas personas, dirigentes, que tienen esa actitud permanente, mediática, y eso le permite a la oposición ya no hablar sobre los temas nacionales o de agenda nacional, sino también la oposición interviene en hablar sobre el quehacer interno del MAS. El otro tema que preocupa es que hemos visto en días pasados un hecho de corrupción pública que alcanza a un ministro de Estado, hoy exministro, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, y por supuesto que esto ya prende la alarma sobre actitudes de algunos dirigentes que estarían haciendo uso de preparar avales, de
dar respaldos, condicionar al presidente de Estado, Luis Arce, sobre el nombramiento de uno u otro dirigente. Esta actitud es sin duda deplorable y todo hecho de corrupción, por supuesto, que no puede desarrollar una imagen negativa del movimiento al socialismo. Creo que las intervenciones que han tenido este último fin de semana con relación a estos temas, todas han apostado a que esto debe parar y el movimiento al socialismo en junio tendrá un congreso ampliado para definir una serie de medidas también que tienen que ver con el desarrollo y el accionar de un militante, de un dirigente que a nombre del movimiento al socialismo ocupa un cargo público y luego comete un hecho de corrupción pública. Esto sin duda no puede seguir y por ello hay una reflexión que ha hecho el MAS, el presidente nacional del MAS, para poder identificar primero a estas personas que obviamente están en los medios de comunicación y conocemos perfectamente en el MAS quiénes son, y lo otro es que no se puede tolerar hechos de corrupción pública que por supuesto generan malestar en la opinión pública y hacen de la imagen del movimiento al socialismo, por lo menos en estos hechos, que sea negativa. Ahora, licenciado Siles, sobre el primer punto, el hecho de que hayan voces que critican dentro del MAS ciertas cosas y que salen a la luz pública, haciendo una autocrítica dentro del MAS, ¿no será que esto también de alguna manera se ha reflejado en el hecho de que ha habido varios disidentes y que al final terminaron siendo incluso candidatos que ganaron en varios departamentos y que son disidentes del MAS, justamente que cuestionan la forma como se está manejando el partido? ¿No será que hay que escuchar esas voces? Cecilia, es correcto. Si hay un debate interno, como usted dice, disidente sobre algunos temas que tienen que ver con candidaturas, ese debate se lo desarrolla en el marco interno. Cuando el dirigente sale a la luz pública y echa toda una carga de reacciones en contra del movimiento al socialismo, pues genera toda una distorsión. No se puede generalizar tampoco. Yo creo que cada caso hay que verlo en particular. Pero igual estas personas, estas figuras disidentes también emiten criterios contra el MAS, siempre están descalificando incluso a Evo Morales, ahí está Eva Copa que llama traidora a Evo, es decir, ¿no será que está fallando algo dentro del partido que estas personas, ya sean disidentes o no, no están encontrando los canales necesarios para ser escuchados? Pero no estamos hablando de ese nivel de disidencia, ese ya no es un nivel de disidencia. Ese es un nivel de separación del movimiento al socialismo. Tanto Eva Copa como Damián Condori no forman parte ya del movimiento al socialismo. Estamos hablando de una disidencia interna. Si la disidencia interna no exterioriza de la forma como la hace en algunos casos sobre estos temas, por supuesto que tiene cabida en el debate interno propio. Ahora, Eva Copa, Damián Condori, no son pues parte del movimiento al socialismo, y lo que hoy pueda decir Eva Copa, Damián Condori, bueno, se los toma como políticos que sin duda eran del movimiento al socialismo, pero hoy forman parte de otras tiendas políticas. En ese caso hay que separar claramente. Yo hablo de la disidencia que puede haber interna sobre algunas decisiones que se han tomado en el movimiento al socialismo, y peor, sobre la participación de dirigentes en cargos públicos o la antesala a formar parte de cargos públicos, que está muy cargada de un ambiente absolutamente irracional, de avales y de otros temas. Lo de Eva Copa y lo de Damián Condori es otro tema. Eso estamos hablando de ex partidarios militantes del MAS que ahora forman parte de otras tiendas políticas, y lo que ellos digan, por supuesto que está circunscripto de acuerdo a la clasificación que tiene un partido o una agrupación ciudadana que es opositora o que está en la vereda del frente del movimiento al socialismo, aunque tenga
si usted quiere, un pasado común, aunque tenga hayan sido ex autoridades, dirigentes del movimiento al socialismo, hoy, al tener esas declaraciones que dice Eva Copa sobre el presidente nacional del MAS, por supuesto que no estamos en la vereda, en la misma vereda. Eva Copa hace mucho tiempo ya se pasó a otra vereda política. Ahora, licenciado, ¿qué correspondería con estas personas que están cuestionando dentro del MAS y que se hacen públicas justamente sus diferencias con la estructura del partido? Ahí está el diputado Rolando Cuéllar, que ha cuestionado a varios ministros, y también hay otras voces al interior del MAS. ¿Corresponde la expulsión? ¿Qué camino van a tomar? Bueno, ese es un tema que debe ingresar al régimen disciplinario propio del instrumento político del MAS y PCP. Yo no tengo en este momento cuál es el procedimiento que corresponda, pero este es un tema que debe ser ingresado como corresponde en el régimen disciplinario. Toda persona militante, autoridad, dirigente, con más razón todavía dirigente y autoridad, que hace uso de una carga negativa, de afirmaciones, de rechazos, de denuncias, que al interior del movimiento al socialismo genera todo este tipo de desenlaces, por supuesto que debe asumir sus responsabilidades y enfrentar lo que corresponda. El movimiento al socialismo es un partido enorme, no solamente en la cantidad de militancia que tiene registrada, sino en la administración que tiene del territorio a través de cientos y miles de autoridades electas, de autoridades designadas, y por supuesto de que está a cargo de, no solamente está al frente del gobierno central, del gobierno nacional, sino también está al frente de 240 alcaldías, de 3 gobernaciones y de prácticamente las 9 asambleas legislativas departamentales. Entonces, en ese contexto, imagínense la cantidad de gente que representa al MAS, y por supuesto que si todo mundo, si todos los dirigentes, las autoridades, hacen de sus declaraciones un libre albedrío, por supuesto que la tienda política no puede mantener este nivel de discrecionalidad abierto cuando, por supuesto, que hay cuestiones que son propias. ¿Cuándo sabemos nosotros qué hacen los de Comunidad Ciudadana si se reúnen con don Carlos Mesa, los señores de Unidad Nacional? Nadie sabe nunca, porque nunca se reúnen, nunca hay ningún problema, porque por supuesto son partidos taxi o empresariales. En el MAS sí hay una vida orgánica, hay organizaciones sociales que representan a los sectores populares vivos de la sociedad. En ese contexto hay una dinámica permanente, lo hemos dicho siempre, pero esa dinámica permanente interna, rivalidades propias, no debe salir de la forma como se ha visto en los últimos meses, es decir, salir a la opinión pública a prácticamente denunciar temas o rechazar o querer expulsar a ex autoridades y otros, y peor todavía en ese mismo contexto, representar a dirigentes que han cometido o que cometen hechos de corrupción. Entonces no Ahora, se puede... Hablando, licenciado, sobre ese tema puntual, perdón, hay críticas a varios ministerios hasta el momento. ¿Usted cree que se deberían ajustar algunos cargos en el gabinete ministerial? Y además, puntualmente, hablando del ex ministro de Desarrollo Rural, han pasado varios días, hasta el momento no se ha designado un nuevo ministro oficialmente, y hay un sector que afín al MAS, los interculturales, que incluso han cuestionado este cambio de ministro que va a haber. No sé qué nos puede decir al respecto, si hay muchas presiones al interior del MAS sobre el tema del gabinete. Bueno, personalmente, Cecilia, yo creo que, y siempre lo hemos dicho, y los medios de comunicación saben, en la última década,
todos los cambios o el permanente ajuste que se pueda hacer en un gabinete están liderizados y conducidos por el presidente del Estado. Es el presidente de Estado, Luis Arce, quien debe saber si necesita los ajustes, si necesita cambios, si necesita generar nuevas señales. Esa es una atribución única y exclusiva del presidente del Estado. Yo no comparto la idea de que en el marco de una reunión de dirigentes, así sean dirigentes respetables de organizaciones sociales, se pongan ternas y se elijan candidatos a ministros. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso le quita la posibilidad de que el propio presidente del Estado pueda él decidir sobre quién es la autoridad que va a asumir tal cartera de Estado. Yo no estoy de acuerdo con esas ternas, esas formas dirigenciales, a veces incluso sujetas a la discrecionalidad de poner nombres que pueden tener una relación muy compleja con otros hechos de corrupción pública o de gobiernos pasados. Yo no creo que esa sea la metodología más adecuada. Y en todo caso, quien tiene la potestad para decidir un cambio de gabinete es el propio presidente del Estado. Ahora, yo creo que los ajustes, luego de un proceso electoral, luego de 6 meses, si se quiere, de gestión, 6 meses, siempre deben ser parte de una permanente capacidad que tiene el gobierno nacional de ajustar y corregir. En 6 meses sí se puede ver ya algo de la gestión de una autoridad. Y si esa gestión no está siendo satisfactoria para la opinión pública, obviamente que el presidente tiene toda la potestad de hacer los ajustes. Entonces, en ese contexto, hay que reconocer que el movimiento al socialismo tiene una capacidad ya y una experiencia en administración de gobierno. En ese contexto hay que apelar a que el cambio o los cambios sean de entera decisión del propio presidente del Estado, en este caso Luis Arce, y no de una presión y no de ningún tipo de lista o presión de la dirigencia para poder colocar en el cargo a algunos dirigentes que tengan o no mayor respaldo de sus bases. Yo no estoy de acuerdo con esa metodología. Bueno, le agradezco mucho, licenciado Hugo Siles, ex ministro de Autonomías, por la entrevista, muy amable. Gracias, Cecilia. Buenos días. Amigos, vamos a ir